Hola, soy Pedro Salinas en una edición especial de Bitácoras Maleñas que estamos grabando apuradamente un domingo por la tarde porque la arremetida contra la misión especial del Papa, la misión personalísima del pontífice de los católicos, el Papa Francisco, para mí el Padre Jorge, viene siendo desarrollada de una manera brutal y feroz. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué manera de resistirse a lo inevitable! El Papa les puso en su última línea, cuando dio cuenta de las 10 expulsiones de esta semana, que todavía estaban a tiempo de iniciar un camino de justicia y reparación para las víctimas. Les lanzó un último salvavidas. ¿Y cómo reaccionan? Con un comunicado de no sé cuántas páginas en las que niegan todo. Es increíble. O sea, no han cambiado y no van a cambiar, claramente. Claramente. Es increíble el nivel de arrogancia y soberbia de el Sodalicium Christiane Vitae. Ya salió, por supuesto, Alejandro Bermúdez, que está sin bozal, expulsado de la institución, ya no tiene un superior, ¿no? Que le, le jale las riendas, las bridas, y está desenfrenado. Si siempre ha sido desenfrenado y desembozado, ahora está más y ya refleja su posición que ya se dejaba ver, digamos, pero ahora es más auténtica, más natural, más espontánea, ¿no? Más sedevacantista que nunca. Ya está diciendo que él va a seguir siendo sodalite, a pesar de que lo han expulsado del sodalicio, que va a morir siendo sodalite y que va a esperar que el Papa Francisco se muera y al siguiente va a pedir su reposición. Porque, según Alejandro Bermúdez, ya estamos llegando a una descomposición de este pontificado y se va a poner cada vez peor. Léase, estamos ante un pontificado podrido, putrefacto, descompuesto, corrupto, ¿no? Entonces, está bien, asumo esto, pero voy a esperar que te mueras, Papa Francisco, igual voy a regresar. Vayan al podcast de Alejandro Bermúdez. Eso es el sodalicio a nivel eclesiástico, ¿no? Son sede vacantistas. Bueno, pero en esta historia en la que ya comienzan a mostrar su verdadero rostro, los más estrambóticos, los más estrafalarios, los que parecían tener un rol menor en esta historia, de pronto han encontrado sus 15 minutos de fama. Disfrútenla, chicos. Se han lanzado al estrellato internacional y ahora, qué alucinante, se presentan como víctimas. Nos quieren excomulgar. Obviamente me refiero a Juliana Cacha y a Sebastián Blanco. Dos personajes vinculados al ultraconservadurismo y a la extrema derecha en el Perú. Quienes, a través de un video claramente artificioso, pretenden sugerir que en esta larga historia de abusos en una institución de fachada católica, pero de métodos y características sectarias, estamos más bien ante un problema de falta de comunicación entre dos partes.
Ah, no hay nada de eso. Si alguien ha creído esa versión, es porque no han leído lo que les ha puesto el Papa. Porque lo que hay en la realidad, en el fondo y en la forma, es la fabricación de una narrativa bastante mentirosa, ¿no? Con el propósito de descalificar, deslucir, desacreditar la labor llevada a cabo por los investigadores escogidos por el Papa, Monseñor Scicluna y Monseñor Bertomeu. La misión especial y personalísima que representa al mismísimo Papa. ¿Para qué? Obviamente, al desacreditarla, lo que están buscando es cuestionarla y así cuestionar el trabajo y los resultados que estamos viendo desde hace rato sobre la cuestionada organización a la que le está tomando el pulso, al Sodalicium Christiane Vitae. Y aquí voy a soltar algunas de mis impresiones como periodista, como testigo, como denunciante, como sobreviviente de la secta, y algunas otras cosas que hemos corroborado rápidamente en estos días con mi colega y amiga y coautora Paola Ugaz en la investigación Mitad monjes, mitad soldados. La misión especial que estuvo acá hace 1 año y 2 meses, escogida por el Papa para actuar en el Perú e investigar al sodalicio, se trata de una misión última, definitiva, para explorar este caso que ya tiene 24 años de historia de denuncias cuando José Enrique Escardó en el año 2000 inició esta saga de denuncias sobre el sodalicio de vida cristiana. Y la iglesia peruana nunca hizo nada. Y la justicia peruana menos. Esta misión especial desde un inicio tuvo como propósito y como encargo por el Papa comprobar de una vez por todas la verdad sobre el sodalicio. Cuando estaba en el dicasterio el español José Rodríguez Carballo, el dicasterio del cual depende el sodalicio, no pasó nada. Todo fue puro artificio, pura finta de poner al obispo de Chota como visitador, poner al arzobispo de Indianápolis, Joseph Tobin, como acompañar el gobierno del sodalicio, al comisario colombiano Noel Antonio. Nadie hizo ni mierda, es la verdad. Y revictimizaron a las víctimas. Y perdieron en el camino la denuncia más importante contra Luis Fernando Figari. Y más cosas, más cosas. Ya Pau y yo tenemos demasiados años en esta historia, todo lo hemos contado, y vienen ahora a hacerse las víctimas. Ahora las víctimas son ellos, ¿en serio? Por suerte, en el caso peruano ocurrió casi lo mismo que en el caso chileno, donde actúa por primera vez la misión Scicluna Bertomeu. Esta es la segunda vez que lo hace en el caso peruano. El Papa, cuando empatiza con las víctimas del caso chileno contra Fernando Caradima, otro de los grandes pederastas, célebres pederastas de América Latina, después de Maciel
y después de Figari. Ocurre lo mismo en el caso peruano. Después de empatizar con las víctimas en Chile, particularmente con Juan Carlos Cruz, el Papa actúa de una manera firme y enérgica como no lo había hecho antes en la historia chilena, de la iglesia chilena. Y en el caso peruano, cuando Pao gestionó una visita, una audiencia con el Papa para contarle la historia, en ese momento a Pao la estaban acogotando con 4 demandas absurdas, más una querella, eh, y con su propio peculio se cubrió sus gastos, y esto iba a ocurrir, ahora sí ya voy a contarlo todo, ¿ah? Esto iba a ocurrir antes de, bueno, en la fecha de la pandemia, pero vino la pandemia. Piñas, piñas, piñas. Y el encuentro se tuvo que postergar para después de un par de añitos y algo luego. Nos habríamos ahorrado un par de años si es que ese encuentro se hubiese dado, pero bueno, ya, estamos acá, estamos acá. Ahí, en ese momento, el Papa es que decide designar a la misión Cicluna Bertomeu para que, como en Chile, actúe en el caso peruano. En el caso chileno tomó 3 meses la investigación, pero claro, Caradima era un cura de una parroquia en una comuna, en un distrito, en Providencia, en Santiago de Chile. Un abusador de mierda, también un pervertido asqueroso. El Sodalicium es una organización, es una sociedad de vida apostólica, es una institución oficial de la Iglesia, con mucho poder político y económico. Entonces el caso era mucho más complejo, con muchos aliados en el Vaticano, además, que no es poca cosa. Entonces estamos hablando de de una figura bastante grande, con muchos tentáculos, y una organización, como hemos visto, absolutamente inescrupulosa, absolutamente, que de cristiana el nombre, punto. En el año 2019, cuando estuve en Roma, en el contexto de la cumbre antipederastia que me invitó una organización de activistas, tuve la oportunidad de, en primer término y por separado, de ser invitado a una reunión precumbre organizada por Cicluna, que era el organizador de la cumbre antipederastia, un evento histórico y hasta ahora único en la historia de la Iglesia en sus 2000 años, para tratar de entender el fenómeno de la pederastia clerical dentro de la Iglesia Católica y qué cosa podían hacer para erradicar este cáncer, que ya hasta ese segundo parecía que había hecho metástasis. Y ahí pude hablar con Cicluna, porque fui uno de los primeros en llegar. Cuando entré al ambiente vaticano, estaba solito en la sala y pude hablar casi 30 minutos con él. Veintitantos, si quieren que sea preciso. Y ahí los aproveché al máximo y después además di mi propio testimonio. Era una reunión con víctimas sexuales, eran 12. Yo era el único que no había sido víctima sexual. Estaba ahí porque pregunté, oye, ojo, yo no soy víctima sexual. Sí puedo, hay un evento de
connotaciones sexuales que está narrado en mitad monjes, mitad soldados, pero, no, mijo, no, Pedro, te estamos invitando porque, uno, tú has sido víctima del sodalicio por el tema de los maltratos físicos, psicológicos, conocían la historia de las cartas de mi padre, de cómo destruyeron la relación durante 8 años con mi padre. No los detalles, pero algo olían que en esa organización rígida no estaban haciendo bien las cosas. Dos, porque el discurso en ese momento era que la Iglesia Católica, las autoridades eclesiásticas, los obispos, los arzobispos, los cardenales, los curas, las congregaciones religiosas, tenían que ser transparentes y ver a la prensa como aliados y no como enemigos. Estaba ahí entonces como periodista que había hecho una investigación importante sobre una organización donde se habían producido abusos sexuales. Y tercero, porque en ese segundo, el obispo más representativo del sodalicio, José Antonio Eguren Anselmi, miembro de la generación fundacional y del Círculo de Hierro de Luis Fernando Figari, me estaba querellando por difamación. Gracias a que Eguren, todo hay que decirlo, esta es la hora de los agradecimientos. Gracias a que José Antonio Eguren y su abogado y amigo Percy García Cabero se nos fueron al cuello contra Pau y contra mí, es que ahí el Vaticano dice que no, 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 pero tranquilo. Le digo, yo voy a regresar al Perú. Gracias por invitarme, pero yo regreso a Piura, donde me están llevando a litigar de una manera ridícula, absurda, con argumentos estúpidos, pero ya saben cómo funciona la justicia en el Perú, y tienen todas las ganas de condenarme como sea. Pero en fin, no, pero no va a pasar. Bueno, pasó, pasó. Gracias, José Antonio Eguren. Gracias, doctor Percy García Cabero. Y en paralelo conocí a Jordi Bertomeu. Lo quería conocer porque ya había demostrado lo que podía hacer en Chile. Era un oficial, un investigador, un inquisidor, porque el dicasterio para la doctrina de la fe, antes era el Santo Oficio, antes era la Santa Inquisición. Son investigadores. Lo que hay ahí son cazadores. Antes cazaban herejes, ahora cazan pederastas. Qué bueno, qué bueno. Pero hasta la época de Ratzinger, cazaban herejes. Pregúntenle a Gustavo Gutiérrez. En fin, y seguiré con algunas infidencias, ya no me importa nada. Le pedí a Jordi Bertomeu, según todo está contado, por cierto, acá. O sea, tampoco es que sean tantas infidencias. Lo que pasa es que nadie ha leído este tocho de 1000 páginas, es la verdad. Yo le pedí ahí a Jordi Bertomeu, en su oficina, y no tomándome chelas. Las chelas me las tomé, una chela yo, una chela él, en otro momento, porque eso es lo que cuenta ahora García Cairo. Jordi Bertomeu y yo, así ya desde antes, nos emborrachábamos, ¿no? Yo te estimo, Jordi, yo te estimo, Pedrito. En serio. A ese nivel llegan. A ese nivel llegan, se los digo yo que sigo todo. Es alucinante. Es alucinante. Y después lo querían a uno por difamación. Y por quítame estas pajas. Bueno, ahí yo le pedí a Jordi que interviniese
en el caso Sodalicio. El caso Sodalicio era una cosa gorda, más importante que lo de Chile incluso. Jordi Bertomeu estaba al tanto del caso Sodalicio. Me invitó a sus oficinas en el dicasterio de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Conocí a su equipo, que me pareció de primera, pero insuficiente. Y ahí me di cuenta que a ese dicasterio le falta gente y recursos. Pero esa es otra historia. Jordi Bertomeu me responde en algún momento que él no podía intervenir sin una orden directa del Papa, porque eso hasta por escrito lo pusimos un grupo de sobrevivientes del Sodalicium, la única vez que nos recibió la Conferencia Episcopal Peruana y a insistencia nuestra. Y gracias a una coordinación que hizo Óscar Osterling, se congregó un grupo importante de sobrevivientes de todas partes del mundo, porque entraron muchos por no había Zoom, sino por Skype, de todas partes. Y fue impresionante, pero digamos, para la conferencia episcopal eso fue un gesto para la platea, pero le pusimos por escrito que queríamos a la misión Scicluna Bertomeu. Nunca llegó esa carta al Vaticano. Y eso está acá, contadito, con nombres y detalles, qué obispos estuvieron ahí, nos huevearon. El principal, el presidente de la conferencia episcopal, Miguel Cabrejos, que él siente que ha cumplido con el caso Sodalicio porque han escrito 8 notas de prensa sobre el caso. Ya cumplimos, ya. Falta hablar de los obispos peruanos, que si no han sido cómplices en el tema de los cementerios, se han hecho de la vista gorda, se han hecho los cojudos y han mirado al techo y le han dado la espalda a las víctimas. Ya habrá tiempo para hablar sobre ellos más adelante. Pero seguimos con esta historia de los ataques a la misión Scicluna Bertomeu, que son feroces y es matar o morir tratando de matar, porque no es morir matando, es morir tratando de a alguien nos bajaremos en el camino. Porque así están, ya lo dije al inicio, son como un animal herido de muerte y están dispuestos a todo, absolutamente a todo. Luego de ese encuentro, en el 2019, vino lo de Pau. Y después de lo de Pau, tuvimos la suerte de que el arzobispo de Lima fue cambiado, salió Cipriani, que jugó un rol de indolencia, vamos a llamar indolencia, ¿ya? Al rol que jugó Cipriani en la historia del caso Sodalicio. Y entró un arzobispo más empático y más afín al discurso del actual Papa, el padre Jorge, que desde el 2018 ha tenido una perspectiva más clara sobre el fenómeno de la pederastia en su iglesia. Y a través después del allanamiento a mi casa para neutralizar este libro, porque sabían que este libro era muy peligroso para ellos. Y no tuvieron el menor escrúpulo para entrar disfrazados de fiscales y policías inventando no sé qué cosa para tratar de llevarse esta computadora y llevarse esta publicación, esta investigación, que lo cuenta todo, porque aquí no me guardo nada. Y, bueno, Pau se reúne y este libro ya publicado, recién publicado, esto fue en diciembre del 2022, lo de Pau fue octubre, noviembre del 2022,
2023, gracias al arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasolio, uno de los poquísimos obispos que se salva en esta historia, me avisa que le va a llevar la investigación él personalmente al Santo Padre. Y para suerte nuestra, el momento en el que se lo da, estaba con el padre Jorge, nada menos que Jordi Bertomeu. ¿Quién estaba al tanto de esto? Y el Papa tenía fresquísimo lo de Pau. Y ahí es cuando digan, ya, vayan poniéndole fecha a la misión. Y claro, en junio del 2023, la escalada contra Daniel Llovera, Pau y contra mí, se manda una escalada, pero a lo bestia, porque esto ya pensaron que podían trapear el piso con nosotros, y vaya que lo hicieron. De pronto, ya cuando Pau y yo estábamos en plan Sam y Frodo en Mordor tratando de tirar el anillo a la lava, y ya nos jalábamos, ¡brum! Y ya en parapente, casi, Monseñor Cicluna y Jordi Bertomeu, o salen del agua así en plan Seals, de forma repentina. Y ahí viene la historia, porque más o menos se las he contado para que tengan un poquito de contexto y ahora en qué momento nos encontramos. Cuando han visto que la misión no estaba en sus planes, según los planes del Sodalicium, este enero del 2025, gracias a su nuevo aliado o antiguo aliado, el jesuita Gianfranco Ghirlanda de la Gregoriana, amigo del Papa, canonista, ya les estaba revisando las constituciones, los estatutos, y que fue el que les limpió la cara a los legionarios de Cristo. O sea, tenía expertise en la materia, un limpiacaras, un cleaner. Eso es Irlanda, un cleaner. Les estaba limpiando la cara al sodalicio. Y ya en enero pasaban página. Nadie se esperaba, ni nosotros, en ese momento, a la misión Shikluna Bertomeu. Pues ya tantas veces lo habíamos pedido, sin ningún éxito, y acá seguían actuando a su antojo. Hecho este contexto, y reitero, llega la misión, ¿con qué propósito? Con el encargo personalísimo del padre Jorge de corroborar, constatar, comprobar, confirmar de una vez por todas la verdad en el caso Sodalicio, a partir de la información recabada de testimonios, testigos, ¿no es cierto?, víctimas, indagaciones periodísticas. Se habían leído La jaula invisible de Martín López de Romaña, mitad monjes, mitad soldados, y Sin noticias de Dios. Comisiones, investigaciones parlamentarias. Estuvieron, por ejemplo, citados Alberto de Belaúnde, que fue con el tochazo de la investigación sobre el sodalicio que fue encarpetada por el fujimorismo en el Congreso de la República, Susel Paredes, que rescató el informe de la comisión de Belaúnde y puso un link en la página del Congreso para que todo el mundo tenga acceso. Si ya el Parlamento no iba a hacer nada, por lo menos que sea público, o sea, pública la investigación. Carpetas fiscales, publicaciones, documentos aportados, etcétera. Y los comuneros de Piura, que yo no sabía que iban, yo no sabía quiénes iban a ir, más o menos tenía una idea de quiénes podían ir o quiénes podían haber sido citados. Algunos me lo comentaron que están citados, sí, ya, pero no teníamos idea de la cantidad de gente que pasó por la nunciatura en esa semana, porque es más, y ese datito también me gustó cuando me enteré.
algunos, miren, a algunos los invitaron a participar como testimoniantes o testigos o denunciantes o como se llamen, y para resguardar la seguridad de estas personas, previendo represalias por parte del Sodalicium, se les ofreció recogerlos en un lugar X, escogido aleatoriamente en el lugar que esta persona dijera, en una camioneta con lunas polarizadas, acceder directamente por el estacionamiento de la Nunciatura, y a la hora de bajar los recibían con unas sombrillas para evitar fotógrafos, claramente del Sodalicium, que pretendiesen identificar a los denunciantes en algún edificio cerca a la Nunciatura en Jesús María. ¿Qué tal? Qué loco, ¿no? De película me pareció cuando me contaron que, ¿qué? ¿En serio? Dije, bacán. Ahí ya la misión comenzó a pintar cada vez mejor, ¿no? Porque se estaban tomando todos los cuidados posibles desde el inicio, con una empatía y una sensibilidad que nunca habíamos percibido hasta ese segundo, salvo con la Comisión de Ética, salvo con Monseñor Castillo, entre otras excepciones, pero muy pocas, la verdad, muy pocas. Y esto, que ya era una cosa, eran los representantes del Papa, reitero, ese datito no es menor. Scicluna y Bertomeu encarnaban al Papa en ese segundo. Bueno, hasta ahora, porque la misión no ha terminado. Pero claro, como ha hecho su chamba de verdad, se la quieren tumbar, la quieren desacreditar, de cualquier forma, de cualquier forma. Bueno, cuando inicia su trabajo en el Perú, y ya vamos ahora sí a entrar en materia, se me indicó, pero de forma clarísima, categórica, nítida, que yo iba a ser el primero, el burro por delante, ¿no? Eh, Pau venía después, y después no sabíamos con certeza quiénes seguían a continuación. Por ejemplo, el tema de cuando yo veo entrar a los comuneros de Catacaos, acompañados por dos representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jenny Dador y Carlos Rodríguez, fue el momento más fuerte y conmovedor, porque ellos han sido los más visibles, más invisibles en esta historia larguísima de impunidad. Si a Llovera, a Pau y a mí nos han dado con todo, a ellos literalmente les han pasado el caterpillar por encima, literalmente, en su caso. Ese día fue muy fuerte. Bueno, eso fue lo que me dijeron. Empezamos contigo, sigue Paola, ¿no? Eso a través de un representante de la Sumer, de la Nunciatura. Bueno, ok, dije, no sé si era un privilegio, no, pero iba a ser el primer entrevistado por los heraldos papales. Ahí, claro, y voy a confesar, estaba nervioso, inquieto, ansioso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué cosas voy a poder decir? ¿Qué cosas voy a decir? O sea, que no quería que se me pasara nada. Scicluna se había retrasado, había llegado,
no sé si en la noche anterior o en la madrugada de ese día, estaba con un jet lag de la patada y al pobre le tocó tener como primer testigo a mí, que dicen que hablo mucho, no sé si es verdad, pero entre el jet lag y yo, el pobre tuvo que salir a darse una vuelta a la manzana con Bertomeu para airearse. Eso no significa que se me durmió. ¿Ah? Estuvo brillante, en mi pequeña opinión, en las 2 horas y pico en las que él tomó la iniciativa. Bertomeu estaba en una laptop al frente mío, intervino hasta 3 veces para hacer precisiones. Cicluna fue el que llevó la voz cantante conmigo. Y me impresionó sobremanera cuando preguntaba páginas, detalles sobre Sin Noticias de Dios. Esa parte, la verdad que dije, wow, por fin, alguien leyó el tocho, además de Rosa María Palacios, que tuvo la generosidad, mi amiga y comadre, de leerse el ladrillo para presentarlo en el Virrey de Miraflores. Gracias, Rosa María. Y gracias, Monseñor Cicluna. Era alucinante la minuciosidad, el rigorismo, el profesionalismo. O sea, me sentí tomado en serio finalmente en esta investigación. Alguien del Vaticano por fin. Y ya comenzábamos a ver a Cicluna y a Bertomeu. Efectivamente, es el Papa, el que estaba ahí, presente, espiritualmente. Se lo dice un agnóstico. No sé cómo describir eso que pasó ahí. Fue como experiencia alucinante. Eh, entonces, Cicluna llegó de frente con las mismas Lun a chambear. Entre las cosas alborotadas que dije al inicio es que se podía proponer algunos nombres o, digamos, yo no quería que se les escapara a nadie, ¿no? Y, y sugerí nombres. Y los dos trataron, Cicluna y Bertomeu trataron de, o sea, con esa cierta incomodidad diplomática, oye, ya como que... lo que me dijeron fue que ya tenían una cantidad abultada de denunciantes y ya no podían introducir ahí, meter a nadie más, que ya el cronograma se había hecho. Bueno, eso fue lo que me dijeron. Y luego, o en el transcurso nos enteramos que Juliana Cacha y Sebastián Blanco, que forman parte de esta cofradía de la maledicencia, ¿no? Y ahora ha quedado revelado, forman parte del sabotaje y complot contra la misión Cicluna Bertomeu, resulta que fueron entrevistados el día anterior, lunes. O sea, el día cero. El día cero. Ahora sabemos todo esto porque ellos mismos lo han revelado y nos hemos enterado por el documento que ha firmado el Papa Francisco, donde les dice cosas, dice, no, muy exageradas, muy radicales. Digo, bueno, solitos se la han buscado, porque se la han buscado. Los atendió únicamente Jordi Bertomeu. Monseñor Cicluna no estuvo, ya dije que se retrasó su vuelo, había perdido el vuelo, llegó con un jet lag de la patada y
por el documento que ahora exhiben así, ¡wow! Pero lo sacan al toque, que está firmado hey, por el propio Papa Francisco, nos enteramos que la señora Juliana Cacha Arana solicitó su comparecencia presentándose de manera taimada como víctima de dos exsodálites que luego ellos muestran el documento y tachan los nombres de los dos exodálites, que alguien por ahí interpretó que éramos Pau y yo. No, se referían, y eso lo inferí yo hace poco, cuando saltó el tema, que eran José Enrique Escardó, el primer denunciante en el año 2000, y Martín Schoig, dos víctimas reales, auténticas, desconocidas como víctimas, maltratadas y revictimizadas a lo largo de, en el caso de José Enrique, 24 años y en el caso de Martín, más de 10 o más, porque él perteneció a la secta una cantidad enorme de años. Cacha solicitó su comparecencia presentándose de manera taimada como víctima, así textual, entre comillas, de dos exodálites. Eso se lo pone el Papa. José Enrique Escardó y Martín Schoy, que ellos tachan. Pero Escardó ha mostrado, no, este es acá está mi nombre, y el de Martín Schoy. Los cuales, dice el Papa, han sido constantemente revictimizados por aquellos que, como la señora Cacha, a lo largo de los últimos 24 años, les han negado la condición de víctimas. Por eso les está cayendo su advertencia, que todavía no se ha ejecutado. Pero si hasta el día de mañana, lunes, al mediodía, no rectifican, bueno, solitos se la han buscado. Quisieron engañar al Papa, deliberadamente. Y miren lo que hicieron, ¿ah? Porque esto ya, no me digan que fue así generación espontánea. La otra cuestión, fuera de que este par de embusteros trataron de engañar al Papa, a la misión especial del Papa, el 23 de agosto del 2024, o sea, casi apenas marchó hacia Europa la misión Scicluna Bertomeu, la misión del Papa Francisco, presentaron una demanda penal contra Jordi Bertomeu, contra uno de los miembros de la misión, pero no solamente contra él, que aquí se señala como una, obviamente, denuncia injusta, temeraria, por una presunta violación del secreto profesional que no hubo contra uno de los miembros de la misión especial, sino, o sea, no solamente es contra Bertomeu, sino contra todos aquellos que resulten responsables, que es lo que nosotros, por ejemplo, los 6 exodálites que demandamos a Figari, a sus cómplices con nombre y apellido, ya quienes resulten responsables, en este caso, se estaba refiriendo a Chicluna y al mismísimo Papa. ¡Qué alucinante! ¡Qué alucinante! Y después, ahora son las víctimas. Ay, pobrecitos, miren, no quieren excomulgar, no quieren excomulgar, no quieren excomulgar. Son la caga. Son la caga. Y acusan comportamiento delictivo, suscitar públicamente el odio contra la sede apostólica,
por un acto de la función eclesiástica, obstrucción de la justicia canónica, lesionar ilegítimamente la buena fama de terceros, y si no se rectifican, hasta el día de mañana lunes al mediodía, se les prohibirá recibir los sacramentos. No podrán presentarse nunca más como católicos, algo que utilizan hasta el día de hoy, por ejemplo, Alejandro Bermúdez lo hace, ¿no? Periodista católico. Y eso, según él, le permite fungir de periodista para destruir honras, para masacrar reputaciones, para aniquilar a quienes él considera enemigos de la Iglesia Católica, que son sus enemigos, en realidad. Porque es, ya lo dije, son una secta. Tienen un pensamiento único y sectario. El que no está conmigo está contra mí, que es una palabra del Evangelio. Ellos lo utilizan como un pretexto para hacer lo que les sale del forro. Si no piensas como yo, te destruyo. Y si me criticas, te aplasto. Así es que, así como muchos en este país hemos hecho la primera comunión, hoy domingo probablemente Juliana Cacha y Sebastián Blanco reciban su última comunión, salvo que rectifiquen. Tienen hasta mañana al mediodía. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo no salía de mi estupor cuando dije, wow, porque a mí también me pareció fuerte, los van a excomulgar, pucha que ya se pasaron. Además, que a estos dos, que son actores menores en esta historia de 50 años de abusos, los excomulgan y que a Figari solamente lo expulsan y a Bermúdez también solamente lo expulsan. A ese sí, digamos que exhibe abiertamente posiciones sedevacantistas, cismáticas, ¿no? Entonces dice, oye, que esto es desproporcionado. Pero claro, el documento del Papa, que muestra a un Papa enfadado y, sección agradecimientos nuevamente, gracias Juliana Cacha, gracias Sebastián Blanco, porque esto que no ha pasado desapercibido, presumo, infiero, quiero creer, cruzo los dedos, va a acelerar el proceso. Ya no habrá que esperar meses. Gracias, Percy García Cabero, para variar, porque también se ha sumado al elenco. Y si está García Cabero, también está José Antonio Buren. Cada vez que interviene en este par, ¿no? De Curly y Moe, le falta Larry nada más. Pasan cosas, pasan cosas que aceleran el proceso que está durando demasiado, la verdad, demasiado. En fin, Cicluna, vuelvo a la salita, no del CIN, sino del recinto de la Nunciatura Apostólica, me preguntó, entre las muchísimas cosas, las páginas puntuales y precisas de Sin Noticias de Dios, por un individuo, hombre, cuyo nombre no me reveló jamás. Nunca me dijo el nombre, simplemente me comentó que este sujeto anónimo, que había estado el día anterior, el día cero, yo no, ahí no dije, pero no era que yo empezaba, simplemente soltó ese dato, le dijo a la misión que lo que relatábamos sobre los denominados centros de formación, entre comillas, en San Bartolo, las casas de formación en San Bartolo, donde se formateaba mentalmente, donde se terminaba de eh, lavar cerebros, maltratar físicamente, psicológicamente, porque esa era la fábrica ya
de sectarios del sodalicio. Ahí, todo lo que yo decía, con Pau decíamos en mitad monjes, mitad soldados, y Noticias de Dios, lo que contaba Martín López de Romaña, lo que contaba José Enrique Cardó, o sea, lo que contaban todos los testimonios de mitad monjes, mitad soldados son 30. No todos pasaron por San Bartolo, pero más de la mitad sí. Y luego se conocieron más testimonios que habían pasado por San Bartolo. Todos señalaban maltratos físicos y psicológicos brutales. ¿Qué dijo este personaje que se presentó el día anterior, el día cero? Que todo era mentira, o eran exageraciones, o eran falsedades. Y claro, en ese momento me enfurecí, me puse hecho un pichín, ¿no? Y defendí los testimonios y defendí lo que yo mismo había vivido ahí en San Bartolo, el infierno. O sea, sugerir tremenda mentira, desfachatada, me pareció de una bajeza soterrada, caleta y a la vez desmesurada y descomunal. No sé cómo describir ese instante de rabia. Mi cabeza, ¿quién mierda puede negar lo de San Bartolo? A estas alturas, como sea, eso fue un instante de los tantos de 2 horas y media de las más intensas en mi vida. Bueno, después de mí seguía Pao, les decía, y me quedé para esperarla. Además que, como Monseñor Cicluna hizo su break, porque claro, entre el jet lag, y ya les dije, y yo, que soy un poquito parlanchín, salió, se terminó mareado y tenía que tomar aire para volver a tomar aire y sentarse, a concentrarse y seguir hablando con Pau. Este, bueno, le esperé a Pau. Y ya al final, por supuesto, fue muy emocionante compartir esto y lo otro que te preguntaron, qué dijiste, bla, bla, bla. Y, y ahí, en esa conversación con Pau, constatamos que entre las muchas inquietudes que también tenía Cicluna con Pau Lugas, Cicluna le soltó otra afirmación distinta a la que habían hecho, en mi caso, también Cicluna, pero en este caso realizada por una mujer, que era víctima de Escardó y de Schoig. O sea, llamaba victimarios a dos víctimas por una escaramuza en Twitter en dos momentos distintos con Escardó y con Schoig, a quienes les han negado su condición de víctima hasta el día de hoy, por supuesto, ¿no? Y aquí una cosa para precisar, los declarantes, los testimoniantes, los testigos, teníamos sumamente claro que éramos conscientes de que había un secreto de oficio, pero en el secreto de oficio, en una investigación, no siempre es absoluto. Esto lo acabo de escribir en Religión Digital. Y que la información cuchareada, sonsacada durante las pesquisas podría ser utilizada, obviamente con discreción y respeto a la buena fama. En ningún caso, Monseñor Cicluna conmigo me dijo que esa afirmación había sido de Sebastián Blanco. Y en el caso de Paolo Gas, Monseñor Cicluna tampoco en ningún momento le dio el nombre de Juliana Cach. Dicho esto,
Dicho esto, ahora la estrategia sodalite y sus tácticas se han revelado de una manera burda, grosera, a la mala, como suelen ser, porque así es, así funciona. Los ataques ahora se han enfocado en Bertomeu. El pobre Bertomeu no es el que nos comenta estos datos a Pau y a mí, es Monseñor Chicluna. Bueno, que también lo han demandado en un tribunal peruano. Qué, qué alucinante. Yo no sé cómo definir esto. No sé cómo, es una locura. Es una locura. Y se han enfocado contra Bertomeu por filtrar información a la prensa, que repiten ahora como cacatúas Alejandro Bermúdez, Percy García Cabero, la Barra Brava, ¿no? Qué injusticia, estos progres, y ahora los quieren excomulgar, estos pobres muchachos, qué radical la medida, qué exageración. Ha habido un intento de sabotaje, de complot del sodalicium contra la misión. Puta madre. ¿No entienden eso? ¿No están viendo eso? O sea, esto ni en el código Da Vinci se ve. Esto es versión peruana, ¿no? Por consecuencia, machicha. Y nos acabamos de enterar de que el pobre Jordi Bertomeu se ha soplado un año y un mes en silencio, porque nos hemos enterado recién ahora por ellos mismos, por Juliana Cacha y por Sebastián Blanco, de su pendejada. Y yo cojudo, que hace poco le hicieron una rectificación también agresivísima, amenazando judicialmente al portal Crux para que rectifique, no sé qué, y me mencionan a mí por aquí y por allá. Y dije, bueno, voy a creer en ellos, pues, en su buena fe. ¿Buena fe? Ahora conocemos la historia completa. Habían contado una partecita nada más. De verdad que huevón, todavía soy cojudo. Todavía le doy beneficio de la duda a esta gente. Que, de verdad que me siento idiota, pero digamos, ya, ok. Lo cierto es que lo hicieron y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Esto está en construcción, está en marcha. Lo único que habría hecho Bertomeu aparentemente, ¿no? Ya es por deducción, lo recibió Bertomeu, pero el que nos pregunte es Chicluna. ¿Qué pasó? Bertomeu le dio la información a Chicluna y Chicluna la confrontó con nosotros. Eso fue lo que pasó. Y luego, ¿qué cosa ocurrió? Como supimos que eran Juliana Cacha y Sebastián Blanco. Porque, ya dije, ni Chicluna me dijo el nombre de Sebastián Blanco ha dicho esto, ni a Paola le dijo, Juliana Cacha nos ha dicho esto. No, a mí un exodálite me ha dicho que lo que está relatado en tus investigaciones no es así, que hay cosas que son falsas o que han sido exageradas y que esas cosas en realidad no eran sistemáticas ni metódicas. Y a Pao le dijeron que una mujer le había dicho que estaba siendo victimizada injustamente por dos exodálites. Resulta que esos dos exodálites eran José Enrique Cardó y Martín Schoig, cuyos nombres tampoco se los dijo. Y resulta que eran dos víctimas. Ese es el juego del Sodalicium de toda la vida. Hasta este segundo. Hasta este segundo. Entonces, ya, ok, inferimos eso. Cómo nos enteramos? Porque desde el día domingo, la misión arrancaba, ya les dije, formalmente conmigo.
no con Cacha y con Sebastián Blanco. Ellos en el último minuto presentaron solicitudes y se presentaron como víctimas sin serlo. Y Jordi Bertomeu, buena gente, los recibió, también actuando de buena fe. Le metieron el dedazo, lo estafaron, lo embaucaron, lo engañaron. No eran víctimas, eran topos, eran agentes del sodalicio. Aunque ellos dicen, pero esto no tiene nada que ver con el sodalicio. No, por supuesto que no, nada que ver. Porque además, resulta que Juliana Cacha, el novio, es Ignacio Blanco, el hermano de Sebastián. Los tres son socios en una cosa que se llama Origen. E Ignacio Blanco, que evita aparecer en la foto, fue el discípulo preferido de Luis Fernando Figari durante décadas dentro del Sualicio. Digo no más. Bueno, desde el día domingo estaban apostados en las inmediaciones de la Nunciatura fotoperiodistas, reporteros gráficos, camarógrafos. El día de la que se forma la colmena es cuando llega la plana mayor del Sodalicio. Y nos mandaban a Pau, a mí, al que menos, yo ya lo dije además en otra videocolumna, pero a otros exodálites les llegaban estas fotos de las cámaras o de las cámaras de video o de las automáticas para reconocer. A veces nos enseñaban ahí, no nos pasaban la foto por un tema de que no nos pirateemos las fotos o no se las diéramos a otro medio. Yo no vi esas fotos, pero este exodálite reconoció a Juliana Cacha y a Sebastián Blanco. Y así nos enteramos que eran Juliana Cacha y Sebastián Blanco. Que ahora resulta que de verdad que nunca dejarán de sorprenderme. Nunca, nunca. Han demandado penalmente al mismísimo Papa Francisco y a sus dos colaboradores personales, Monseñor Cicluna y Jordi Bertomeu. Y ahora se la dan de víctimas. Increíble, surreal. Ni Kafka podría escribir una historia como esta. ¿Qué? Bueno, Raúl Tola escribió una columna en las páginas de la República, relató el hecho pulcramente, no de forma denigratoria, como han dicho este paro y uno de sus parlanchines, de sus bustos parlantes. Un artículo pulcrísimo, elegantísimo y con buen estilo, como escribe Raúl Tola. Yo no fui su fuente. Y ese ha sido el pretexto para irse con todo contra Jordi Bertomeu. Una columna de Raúl Tola, que no dice nada, porque ni siquiera menciona a Juliana Cacha y a Sebastián Blanco. Es increíble, de verdad que es alucinante. Y aún así hay gente que los defiende. Aún así hay gente que se escandaliza. Ah, pobrecitos. Sí, yo entiendo la indignación de por qué a estos tal medida y por qué a los otros solo expulsas. Bueno, ellos no son militantes activos en activo del sodalicio. Como sea, ya sabemos que por confesión de parte, porque han tenido que exhibir el documento, ¿no es cierto? Esa advertencia que les ha puesto el propio padre Jorge, el Papa Francisco, de que se rectifiquen. Eso les está pidiendo, que se rectifiquen o ya nos quieren excomulgar. Es porque ¿qué, no te vas a rectificar?
O sea, ya quedó exhibido tu juego, ya te calatearon, ya vimos a qué estás jugando. Juliana Cacha, Sebastián Blanco, ya sabemos qué cosas están persiguiendo. ¿No se van a rectificar? Bueno, pues, entonces autoexcomúlguese, autoeyéctense de su iglesia y además, digo, no, mejor no lo digo. No, sí lo digo, porque no me excomulgan a mí también. Yo no haría me van a excomulgar. Sí, escribiría una columna sobre eso. Pero no quieres que te excomulguen porque te da pena, dolor y no sé qué. No te victimices, pues, rectifícate. Es lo que te toca. Ya quedó clarísimo a qué estaban jugando. A sabotear, a complotar, a meterle dinamita a la misión. Desde el día cero. Lo estoy contando. Desde el día cero. Y ahí nomás, en el avión, cuando estaban Cicluna y Bertomeu de regreso a Roma, ya lo estaban demandando penalmente en un tribunal peruano. O sea, ¿qué pensaron? Claro, como podemos cogotear a quien nos dé la gana, a los comuneros de Piura, a Daniel Llovera, a Paulo Ugaz, a Pedro Salinas, ¿ah? Y podemos barrer el piso con ellos, vamos a hacer lo mismo con Monseñor Cicluna, con el Papa y con Bertomeu. O sea, es que es una de estas películas de mafias, pero graciosonas, ¿no? O sea, porque tiene esta cosa surreal, absurda, estúpida, que le da color, pero qué nivel al cual están dispuestos a llegar. Entonces, por confesión de parte decía, nos enteramos pues que a Bertomeu le habrían llegado cartas notariales, ya se habría iniciado la investigación, por supuesto, ¡ping! O sea, cuando el sodalicio o gente vinculada al sodalicio o amigos del sodalicio actúan frente a la justicia peruana es flash. Todo lo que tiene que ver cosas a favor, que son convenientes a los intereses del sodalicio, van a una velocidad increíble. A mí me condenaron en 3 meses, en juicio, en este tipo de querellas que duran año y medio, 2, 3, hasta 4, y terminan prescribiendo. A mí me parecía un juez sin rostro, la jueza de Piura. En 3 meses. Iban a ser 2, ¿ah? Gracias a Pau fue un mes más, pero en fin, gracias a Pau, la sección de agradecimiento. Bueno, bueno, no sé qué piensan ustedes a estas alturas, pero ya, el juego Sobalito está más revelado que nunca. Implicar al Papa, a Chicluna y a Bertomeu, meterlos a los tres en un tribunal peruano que ya sabemos cómo funciona. ¿Realmente pensaban que en el caso de ellos iba a funcionar como con nosotros? Están enajenados. Están enajenados. No exagero cuando digo que son una secta. Ya se imaginarán, ¿no? En esos pasillos judiciales donde el fango está desbordado cuando tocan fiscales y jueces corruptos. Pero este es el estilo de reaccionar consuetudinario, típico, tradicional, que está en el ADN del sodalicio. Con sus enemigos hay que instrumentalizar la justicia para acogotar, para intimidar, para amedrentar, para ponerle freno, bridas a los enemigos, ¿no? Que sientan nuestra fuerza, nuestro poder, la bota en el piso, abajo, concha tu madre, porque así actúan.
actúan como una mafia, porque Figari siempre adoctrinó a su gente como el jefe de la mafia y el jefe de la secta. La imputación, Bertomeu habría violado el secreto. Fue Chicluna. Y ni siquiera es que violó el secreto. ¿Qué secreto? Estaba confrontando una información. No dijo ningún nombre. Los nombres nos lo averiguamos Pau y yo. Pau, en realidad, que recibió la información. Y un exovalite que reconoció a este par en las fotos. Entonces, ya pues, conectas los puntos. Y la prueba es una columna de Tola donde simplemente es una línea que enuncia al vuelo este asunto. Pero, oh, no, esto es denigratorio, esto es difamatorio, ¿no? Ahora le cae su querida a Tola también. Eh, bueno, Bertomeu, como han traslucido ellos mismos, que se han visto obligados a exhibir los documentos pendejamente, tachando los nombres de Escardó y Schoig. Uno, eh, que la comunicación con ellos fue luego un primer y último mensaje de WhatsApp en el que Bertomeu les decía, uno, que no se había revelado ningún nombre, dos, que suponía, que si se había filtrado, suponía, y correctamente además, que ello se habría debido, porque fuera, ellos, más que ningunos, más que nadie, habían visto a la prensa apostada en las inmediaciones. Su vuelta a la manzana, por ejemplo, está retratada. O sea, esa suposición de Bertomeu, sí, correspondió con la realidad. Tres, que sentía dolor por aquel hecho o aquel inconveniente, sin tener que pedirles disculpas de nada. Porque una vez más, nunca se revelaron nombres. Nosotros hemos atado los puntos y ahora, un año y 2 meses después, nos enteramos que ha pasado esto. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Este es uno de los momentos así más críticos, más escabrosos, que desnuda al Sodalicium Christiane Vitae tal cual es, como una organización mafiosa, ya sectaria. Me quedo corto. Demandar al Papa Francisco, claro, con esta posición sedevacantistas que tienen, ya que se muera y nos reinventamos a partir del siguiente Papa, como anuncia Bermúdez. ¿Eso es una organización católica? Pregunto, en mi condición de agnóstico, ¿no? Respetando como respeto a la Iglesia Católica y a este Papa, más que a los anteriores. Largamente. Este Papa me cae bien. Así es que, como ven, estamos viniendo a descubrir que por un año entero el pobre Bertomeu ha tenido que padecer silenciosamente bofetadas al sentido común. No sé cómo llamar esto. No sé cómo llamar esto. Es realmente increíble, alucinante, lisérgico, no sé, surreal. Y esta ya escaramuza de
metralla, bombas atómicas, granadas de guerra, para desacreditarlo, deslucir su chamba, decirle que ha filtrado información en la prensa, cuando es falso. Fue Chicluna y ni siquiera filtró información en la prensa, contrastó información con dos testigos que, bueno, los periodistas. Ay, ay, ay. Bueno, ya aquí lo más alucinante. En otras latitudes, mientras este Senegal inundaba los pasillos de los tribunales peruanos que ya activaron la demanda, por lo que hemos visto, está en curso, está cagada. Y esto está pasando en el Perú, señores, imputándole unas filtraciones inexistentes. Cicluna era acusado de connivencia con la mafia maltesa. Y en este mismo contexto, otro soda lover, Percy García Cabero, gracias Percy García Cabero, cada vez que apareces siempre son buenas noticias para nosotros. El abogado y amigo de José Antonio Euren, gracias José Antonio Euren, también cada vez que apareces ocurren cosas, aceleras las cosas. Eh, Dice que pasaba por Facebook y ups, se encontró con no sé qué noticia y entonces se sentía en la obligación de comentar. Todo es casual en la vida de Percy García Cabero. Ups, se me provocó escribir este libro que no es contra Pedro Salinas. ¿Ah? No, 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 no. No es un libro sobre Pedro Salinas, es un caso jurídico. Ay, ay, ay. Qué alucinante, por Dios, por Dios. Mucha madre, ¿qué? ¿Qué dijo Percy García Cabero, el abogado de algunas empresas vinculadas, asociadas al sodalicio con esta cuestionada sociedad de vida apostólica, con derecho pontificio todavía? Este, Más o menos dijo, eh, también se lanzó contra Bertomeu, ¿no? Lo mismo Alejandro Bermúdez, lo mismo la Barra Brava, y en fin, y todos los amigos del sodalicio y del círculo de la extrema derecha, ¿no? Del círculo ultraconservador limeño, porque no hay que decirlo. Esto es Lima, no es Roma, no es el Vaticano. Qué increíble. Bueno, ¿qué hizo el Papa ya para terminar? Tras comprobar todas estas cosas que les estoy contando y que yo también me acabo de enterar, y por eso esta columna así de último minuto, tras comprobar los delitos canónicos que habrían perpetrado Juliana Cacha y Sebastián Blanco, difamar a Bertomeu, tratar de obstaculizar el proceso de investigación eclesial del Vaticano, amenazando a sus emisarios, pititín patatán, los está amonestando con un precepto penal para que se conviertan, para que rectifiquen. Es duro, es radical. Bueno, en el momento, en el momento que la misión está terminando, es cuando les han venido este ataque aéreo en plan Tora, Tora, Tora contra Pearl Harbor. Ya me imagino que el Papa, Scicluna y Berto me dijeron, ¿saben qué? Tenemos que tomar una medida drástica porque no nos están dejando chambear.
y plum, les han mandado a este par de embusteros sus respectivas cartitas rectificatorias y que si no rectifican, sí, pues, hoy puede ser su última comunión. Tienen hasta mañana al mediodía. En fin, en fin, en fin. Ay, ay, ay. Ya, o sea, a estas alturas, ¿qué más les puedo decir? Que la misión especial, la misión del padre Jorge, la misión personalísima del Papa Francisco, si a estas alturas, ya, si con esto no se han dado cuenta de lo que es capaz el sodalicio de vida cristiana, ¿qué, qué más están esperando? ¿Mm? ¿Qué más están esperando? La misión claramente debe culminar con la sanción máxima a los responsables de la conducción de esta organización. La disolución, si me preguntan, que ha entronizado una vez más una cultura de abuso y, como ven, niegan la realidad y tratan de torcerla y retorcerla de acuerdo a sus intereses y como sea. No importa la plata. Y usando todo su poder. Así funcionan. Año y un mes o 2 meses. Jordi Bertomeu se ha soplado esta cuestión que Daniel Llovera, Paolo Gas y yo venimos hasta este segundo y vienen, no sabemos hasta cuándo, ya van 8 años. A Paolo Gas ya formalmente le van a levantar el secreto de sus comunicaciones en una demanda penal que le han fabricado en el sodalicio, porque se ha demostrado en la operación Valquiria que el sodalicio tenía un operador a sueldo funcionando hasta octubre del año pasado por 2 colaboradores eficaces. O sea, también van a negar eso, porque eso no lo aclara el sodalicio. La operación Valquiria, que ha sido un escandalazo, que los acusa con nombre y apellido de infiltrar el Poder Judicial, la justicia peruana, para frenar los casos contra ellos y acelerar los de los periodistas críticos de ellos, con nombre propio, 2 colaboradores eficaces que no sabemos quiénes son, pero sí sabemos que José Luis Aullón era en ese momento el operador del Sodalicium de turno. Y siguen operando, porque ¿qué fiscal, juez, no sé, acepta una demanda penal contra el Papa y la misión especial que representa al Papa y que ha actuado todo el tiempo, y esto también es importante, en territorio vaticano? Todo esto ocurrió en la Nunciatura, donde la justicia peruana, ¿qué tiene que hacer ahí? Es increíble, es increíble. Yo no sé quién es el abogado que ha estado detrás de Juliana Cacha y Sebastián Blanco, pero gracias también. Increíble, qué increíble esta historia. Y así vienen funcionando 52 años. Ya lo sufrieron en carne propia, hasta el Papa, o sea, no respetan ni al Papa, supuestamente es su Papa, ¿no? Pero ya hemos visto que no es el Papa de Alejandro Bermúdez. Y si no es el Papa de Alejandro Bermúdez, créanme que no es el Papa de
el resto de sodalites, ¿sabes? Porque ahí hay un pensamiento colmena, hay un pensamiento único. Así han sido adoctrinados. Ellos estaban felices con Juan Pablo II y con Ratzinger, con Botigua y con Ratzinger. Al padre Jorge no lo quieren nadita. Está clarísimo. En fin, ya solamente para terminar, ya, porque ya de verdad que es domingo y yo quiero también descansar en domingo. Este método vil, perverso, que lleva la firma sodalite, que tiene la halitosis, el mal aliento del sodalicio, y que solivianta el espíritu, obviamente, seguido contra el padre Jorge o el Papa Francisco, eh, y la misión especial, Scicluna y Bertomeu, que ha sido el mismo que han seguido contra Daniel Llovera, Paolo Ugaz, y contra a mí también me quiere levantar el secreto de mis comunicaciones. Me acaba de llegar la notificación el día de las expulsiones, el día miércoles de esta semana. Calientito. Calientito. Pero esto me parece que ya es un escándalo, ¿no? O sea, resulta que Paolo Ugaz va a ser la primera periodista en la historia del Perú a la que le van a levantar el secreto de sus comunicaciones para escrutar sus fuentes. Supuestamente el segundo iba a ser Gustavo Gorriti por otras razones, políticas y perversas también, ¿no? Y corruptas también, por parte de quienes quieren instrumentalizar la justicia para joder a Gustavo Gorriti, por periodista independiente, riguroso, siempre contra el poder, siempre destapando casos de corrupción. Pero resulta que ahora voy a ser yo. Le gané a Gorriti. ¿Quién estará detrás de eso, no? Porque además esto no es en el caso que me fabricaron a mí, es en otro en el que yo no tengo ninguna vela en el entierro. Hasta ahora no he podido hablar con mi abogado sobre este asunto, porque claro, esto de acá me tiene como imantado, ¿no? Estoy en medio de un huracán, porque estas cosas pasan pum, pum, y cada vez son peores, y cada vez más surreales y cada vez más alucinantes. Y cada vez más el juego del sodalicio se revela más, se desvela más, se desnuda más. Quieren morir matando. Que llegan a extremos que produce estupor. Porque uno dice, no, ya no más, ¿no? Ya no más. Sí, están dispuestos a todo, absolutamente a todo. Y ya lo dicen, que están esperando la muerte del Papa para reinventarse. En fin, quiero terminar como terminé, un texto que envié hoy día y salió publicado hoy día en Religión Digital, que está siguiendo el caso Sodalicio, por suerte, desde España, con bastante cercanía. Y ahí escribí o terminaba mi texto con un párrafo en el que me quise referir al padre Jorge, al Papa Francisco, en términos personales, porque hemos tenido ya varios intercambios epistolares con Pao Más, eh, y ahí le ponía, padre Jorge, como le dije, en uno de nuestros intercambios epistolares, ya tiene información suficiente para hacer lo apropiado y lo adecuado. Solamente le pido eso, que haga lo correcto, que no nos defraude. Ahora le toca actuar a usted y hacer lo que le corresponde.
hacer lo que le toca, tomar una decisión y escuchando a su conciencia. Nosotros, desde José Enrique Escardó hasta el día de hoy, no somos pocos, pero tampoco somos muchos. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Eso, nada más. Termine la labor iniciada por su misión. Termínela, ya. O sea, no se deje amedrentar con estas cosas. Las víctimas, en su mayoría, creo, están con usted, están con la misión especial que ha sido empática, profesional y prolija en su trabajo, tanto que ahora las están tratando de demandar en un tribunal peruano. Pero es mucho, ¿no? Y han pasado 24 años desde las primeras denuncias de José Enrique Cardó. Y es demasiado tiempo.